Ahora, ya hablamos suficiente de nuestros enemigos, pasemos entonces a hablar del bando amigo. Rescatamos una publicación de una página amiga, El Derechista, en homenaje al filósofo conservador inglés Roger Scruton. La imagen podrán verla a través de Twitch, que dice: los conservadores creemos que nuestras identidades y valores se forman a través de nuestras relaciones con otras personas y no a través de nuestra relación con el Estado. El mundo social emerge a través de la asociación libre, enraizada en la amistad y la vida comunitaria. Y las costumbres e instituciones que apreciamos han crecido desde abajo, por la mano invisible de la cooperación. Rara vez han sido impuestos desde arriba por el trabajo de la política, cuyo papel para un conservador es conciliar nuestros muchos objetivos y no dictarlos o controlarlos. El 14 de enero se cumplieron 2 años del fallecimiento de Roger Scruton. ¿Qué quisieran agregar respecto a esto? Miremos, Candela, con qué claridad define cuál es el trabajo de la política, cuál es el papel del rol del Estado. Conciliar los muchos objetivos que hay en un objetivo nacional, no dictarlos o controlarlos. Sí buscar la forma en la que se armonicen esos intereses, para hablar de interés nacional. Por supuesto que hablar de interés nacional no es una cosa que la vamos a lograr de un momento para el otro, pero lo primero que hay que hacer es justamente entender que se deben sintetizar esos intereses divergentes que pueda haber en una comunidad, para que no ocurra precisamente lo que quiere la izquierda, la lucha de clases, o lo que quiere el terrorismo. Precisamente para eso se logran armonizar los distintos intereses y se habla del interés nacional. Fíjense la claridad, el realismo, lo simple de una declaración, ya está. Con eso se entiende todo. Porque, como diría alguien, la verdad es simple. No hay que darle grandes vueltas típicas de intelectualoide. Hay que reconocer la realidad cuando se la ve e ir a las cosas. Ahora, hay más noticias que no pudimos tocar antes porque no estuvimos emitiendo estos podcasts, pero que queremos resaltar para derribar el mito de la izquierda progre y su supuesto combate del sistema internacional con esta contundente noticia de fin de año. El gobierno de Bolsonaro echa al FMI de Brasil, cierra su oficina en 2022. Será a partir del 30 de junio próximo cuando vence la representación actual. ¿Cuál es el argumento? El gobierno del presidente Jair Bolsonaro echa de Brasil al representante permanente del Fondo Monetario Internacional en el país, luego de que las quejas sobre las estimaciones económicas de la institución se convirtieran en una disputa diplomática. El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que Brasil no reconocerá la oficina del FMI a partir del 30 de junio próximo, cuando venza el plazo del representante actual. El funcionario criticó al Fondo Monetario Internacional por divulgar, según dijo, previsiones desacertadas sobre el crecimiento del país e invitó al órgano a hacer pronósticos en otro lugar. No fue Lula, no fue Dilma, no fue Maduro, no fue Lasso, no fue Alberto Fernández, no fue ningún presidente, ningún gobierno socialista que tanto se llena la boca en contra de estos organismos para finalmente no hacer nada, para finalmente seguir acordando, seguir sometiéndose, jamás ponerse a investigar el origen de la deuda, siempre de la boca para afuera, como gallitos, haciéndose los opositores o qué desastre esta situación, pero en los hechos, en los papeles, siempre siguen acordando, aumentando la bicicleta financiera. Lo hizo el gobierno de derecha patriota de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro también fue uno de los pocos que se plantó contra esta agenda globalista de la pandemia, dentro de lo que pudo, porque Brasil no deja de ser un país federal en donde, al igual que en Estados Unidos,
en cada estado toma las decisiones el gobernador de ese estado. Por eso, por ejemplo, en São Paulo, cuyo gobernador es lulista, sometió a encierros, cerrar todos los trabajos que pudo, pero Bolsonaro incluso hace no mucho, cuando tuvo la oportunidad de encarar a Tedros de la OMS, y lo encaró pregunta por pregunta con todas las cosas que sucedieron. Esta charla que tuvo con Tedros, incluso busquen el video, está subido y subtitulado, Bolsonaro le cuestiona los encierros, los trabajos que se perdieron, incluso lo termina cuestionando la vacunación a los menores, donde el mismo Tedros dice, no es recomendable vacunar a los menores, se lo dijo en la cara. Finalmente, Bolsonaro termina esta conversación con él preguntando, ¿y ya encontraron el origen del virus? Y Tedros, entre risas, se ríe y le dice, todavía lo estamos investigando. Entonces, Bolsonaro viene demostrando, le guste más o menos a la gente, en los hechos, viene demostrando ser un gran patriota, defender el interés de Brasil, defender el interés nacional. Demostró ser una persona, un líder pragmático a la hora de tomar decisiones. No es un líder que está aplastado por una etiqueta ideológica, al igual que Trump, sabe tomar las decisiones en su contexto. Algunas decisiones se pueden analizar desde una óptica más patriota, algunas decisiones desde una óptica más de libre mercado, pero siempre del lado de la defensa del interés nacional de su propio pueblo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es un poco lo que venimos hablando de qué sería lo correcto para una nación o un país. El FMI en Brasil venía tirando datos o pronósticos que no se ajustaban a la realidad. Sarasa. Exactamente, Sarasa, humo, diría nuestro ministro de Economía, Guzmán. Estaban zaraseando. Entonces, en base a eso, ¿de qué te sirve que estén, no sé, tirando noticias falsas? Parece que no sé, les gusta generar un clima de miedo o este tipo de cosas que estamos viviendo mucho ahora. Bueno, el FMI, cuando no te presta plata, parece que le gusta desestabilizar por el lado económico. Bueno, digamos, rescatando un poquito lo que se leyó de Scruton, creo que tanto Brasil como algunos países de Europa del Este hacen bien en representar por lo menos o dejar en libertad a la sociedad y poder representar la mayoría de esos pensamientos o de esa heterogeneidad que hay dentro de una sociedad y poder tomar las decisiones justas para poder hacer que el país crezca o evolucione de una manera armoniosa, no mediante imposición de miedo, políticas discutidas entre unos poquitos para beneficio de unos poquitos y que tu sociedad se empobrezca. Scruton, un conservador que la verdad está muy bueno escucharlo, está bueno leerlo, que te explica muy bien lo que es el conservadurismo, mal entendido y muy demonizado ya sea por liberales o por la izquierda. En ese sentido se unen para destruir para destruir la esencia de lo que es un Estado-nación
o demonizar ideas que te pueden llegar a mantener unida a la nación para un progreso. No, ser conservador no es atarse, digamos, a la carreta y el caballo y pelearse con el auto, para hacer esa analogía. No es pelearse con con los avances tecnológicos, no, nada que ver. Eso no es. Sino hay cuestiones sociales, cuestiones culturales que hicieron grande a los países. Cada uno tendrá sus diferencias, pero imagínense que acá en Argentina, que me parece que no va a faltar mucho, pero viendo el ejemplo de Estados Unidos, empezar a pelearse con los que hicieron, más allá de los pensamientos o sus ideas, lo que sea, pero que hicieron grande a la nación, y empezar a barrer ese tipo y borrar de la historia gente que con sus ideas, equivocados o no, hicieron grande a la nación. A mí me gusta resaltar mucho a Roca. Roca demonizado por la izquierda y casi ni resaltado por esta derechita que tenemos. Entonces, imagínense borrar eso y no mantenerlo. Cuando fue el gobierno de Roca, que le tendríamos que agradecer el territorio que tenemos, los recursos que tenemos, el Estado que tenemos, que el Estado, digamos, ahora lo usan mal, pero en su momento Roca lo usó muy bien. Esto de argentinizar a los individuos para ayudar al progreso tecnológico que se venía dando dentro de lo que era el agro, que Argentina era potencia en eso, por eso fuimos ricos. Tendremos discusiones por la personalidad de Roca, pero eso se mantiene, hay que mantenerlo. Bueno, creo que estas ideas de Scruton son muy sanas y son muy beneficiosas para a largo plazo mantener, digamos, ciertos valores y tomar de ejemplo políticas que sí beneficiaron a la mayoría más allá de los pensamientos. Creo que Bolsonaro en sí, dentro de todas las ideas que puede haber en la sociedad brasilera, digamos, él tendrá su pensamiento, pero Brasil está creciendo, tiene empleo, no hay la inflación galopante o se generó la inflación que se generó acá en Argentina. Viene haciendo un buen trabajo y por más que lo esté bombardeando ahora justamente tanto los medios como la justicia brasilera, que de eso acá no se habla, como la ataca. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo en las bases, por eso viene, digamos, cada vez que convocó a una movilización, eran masivas. Digamos, su crecimiento es de abajo hacia arriba. Ahora, está bien, le toca gobernar y hay cuestiones que se implementan por lógica desde arriba, pero sin dejar de lado a esa gente que te apoya y te apoyó, y siempre tratando de gobernar para que esa sociedad, los que te votaron y los que no, puedan llegar a realizarse dentro de una comunidad. Completamente. Es muy importante resaltar dentro de, ahora que estamos hablando de los amigos, ¿no? Del campo de los amigos en la nueva derecha, el rol fundamental de tener precisamente una mirada del sistema internacional que sea realista, como la tiene Bolsonaro y por supuesto también contestataria, como nos gusta que tenga, ¿no? Por supuesto. Es decir, darse cuenta que aquellas instituciones que a veces desde cierta derechita se tratan de también generar un discurso de obediencia. Esto hay que decirlo. La derechita también ha generado un discurso de obediencia sobre muchas instituciones internacionales e incluso en su momento ha sido el gran
anfitrión de esas instituciones, por las cuales luego el progresismo entró por la puerta grande. Y después no se lo pudo sacar más. Ahora vamos a mencionar, por un lado, el tuit de la derecha diario sobre el rally de Trump, donde reaviva su campaña para buscar de nuevo el poder. Trump dijo: "Vamos a volver como nunca han visto a alguien volver en la historia". Volvió a dar un discurso en Arizona, estado clave para la futura nueva votación. Por otro lado, recuerden que están las elecciones de medio término este año, lo cual, a como viene cayendo la imagen de Joe Biden, parecería que en las elecciones de medio término tendrían una gran derrota los demócratas y ganarían muchas nuevas bancas los republicanos. Si se da en ese escenario, ya el gobierno de Joe Biden estaría muchísimo más debilitado de lo que ya se encuentra en estos momentos. Entonces, no pierdan de vista las elecciones de medio término de este año en Estados Unidos, que son fundamentales para las próximas intentos de decisiones. Y de nuevo, Joe Biden está alineado con este tipo de agenda globalista, el cual va en detrimento del interés de los estadounidenses, en detrimento de su propia industria, en detrimento de las libertades individuales. Ahora reapareció Trump, que recordemos que a quien decían que con Trump se venía la Tercera Guerra Mundial, que iba a reinar el caos, que todas las relaciones bilaterales y la geopolítica se iba a ir todo al demonio. Con Trump es innegable que hubo paz. Se juntó con el norcoreano, fue fundamental para la paz de Medio Oriente. ¿Y ahora qué pasó con Biden? Explotaron los talibanes en Afganistán, se tensa completamente la situación entre Rusia y Ucrania. Entonces, en los hechos, ¿qué se demuestra? Con Trump hubo paz. Él tuvo la cintura política de poder negociar con diferentes actores. Pudo frenar, dentro de lo que pudo frenar el avance chino en cuanto a lo económico, que seguía avasallando las demás economías, y supo negociar paz entre diferentes países. Ahora ya se volvió a descalibrar todo. Entonces, todos aquellos que decían que con Trump se venía la Tercera Guerra Mundial, en los hechos se demostró todo lo contrario. Y todavía falta mucho gobierno de Biden, y ya por lo poco que va, están muy calientes muchas situaciones geopolíticas. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Sí, completamente. Es todo al revés de lo que venían diciendo que iba a ser. Ahora que vuelvo después de ese corte abrupto del que Twitter me sacó temporalmente, le agradezco por realmente darnos a entender de que estamos en el camino correcto. En fin, me parece que lo de Trump quedó más claro que nunca. Es decir, decían que era el mono con navaja, que era el irresponsable, que era el irrespetuoso, que le faltaba el respeto a la prensa. Él simplemente a la prensa le contestaba como debía contestarle, con otras preguntas más incómodas, sobre, por ejemplo, qué es lo que ocultaban siempre, porque tenían una misma línea editorial casi en todos los medios,
Y sin embargo, el que ahora se vio insultando directamente a la prensa fue el mismo Biden. Con lo cual se vio que el irrespetuoso es él, que el irresponsable es él, porque ya tuvo exabruptos a nivel diplomático con Rusia, lo cual fue un escándalo. Y salvando que Putin precisamente no es una persona impulsiva, que está al frente de un estado importante como es Rusia, no ha escalado a mayores. Pero la realidad es que el mundo es mucho más caótico de que está Biden. Es una realidad. Es una realidad innegable. La salida de Afganistán desordenada, caótica como fue con Biden. Más allá de que Trump ya había negociado una salida de Afganistán previamente, pero el desenlace fue de Biden. Entonces, tengamos en cuenta que también es muy importante no solamente entender esta cuestión de comparar cómo fueron a nivel internacional estos gobiernos, sino también para, de vuelta, retomar esta pregunta que nos hacemos acá, amigos y enemigos. Bueno, en Estados Unidos se vio claramente quiénes son los enemigos, así como también se vio quiénes son los amigos y cómo Trump construyó una base fuerte de distintos sectores. Hay libertarios, hay republicanos y que ya se sentían traicionados por el resto de la dirigencia republicana, que pasa como acá o en España con la derechita. La diferencia es que Trump pudo construir un liderazgo nuevo dentro de la estructura partidaria, cosa que en otros lados es más complicado, ¿no? Sobre todo en España, Vox tuvo que ser un partido nuevo. Y lo importante es entender que esa construcción de Trump fue una construcción que va más allá del partido. El partido fue simplemente la herramienta. Lo que importa es la construcción política en base a distintas miradas quizá ideológicas, ¿no? Del libertarismo, conservadores, patriotas duros en Estados Unidos. Todo eso confluyó a lo que es el trumpismo, quizá como se le llama, pero que entiende que esa designación de quiénes son los enemigos, que es mucho más importante enfocarse en apartar a los enemigos del poder que en pelearse entre sí, es la pauta que tenemos que entender nosotros también cuando hablamos de nueva derecha. Por eso decimos que no es una definición ideológica, es una definición netamente política, porque va al conflicto fundamental de la política, que es amigos y enemigos. Cuando digo amigos y enemigos no significa en términos personales, estoy hablando en términos políticos, en términos públicos. Es decir, mi existencia como sujeto político, mi enemigo la amenaza. Es una realidad. Porque mi enemigo, a nivel de ideas, no quiere que exista la derecha. Es así. No quiere que exista y no quiere que llegue al poder. Tan simple de entender como eso. Una actitud realista. Es lo que necesitamos en esta construcción de una nueva derecha. Para entender lo que pasa en Estados Unidos, en España, acá. Y todo eso se va a dar de a poco. Todo eso se va a dar de a poco, pero primero tenemos que entender que la principal lucha es política, inclusive en la batalla cultural. Porque de vuelta, si no entendemos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, es muy difícil librar una batalla, incluso la cultural. Por otro lado, un oyente me envió una pregunta por privado para el espacio, Charlie Barberán. Me hace esta pregunta: si la nueva derecha en Argentina tiene primero que consolidarse y después hablar con otras fuerzas, o puede ser como el caso, por ejemplo, que está haciendo Milei en Argentina. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que se tiene que consolidar primero. Como dije con anterioridad, a mí me gusta mucho Vox en España. Vox en España logró consolidarse. Un trabajo de hormiga en donde la primera elección sacaron muy pocos votos, nada que ver a lo que sí fue Milei ahora en esta elección que pasó.
pero no decayeron y siguieron avanzando, y hoy son una tercera fuerza que le está pisando los talones al PP. O sea, está teniendo un gran apoyo dentro de la sociedad y ya, digamos, siendo tercera fuerza, tiene un gran poder de chantaje dentro de lo que es el Parlamento, y algo importantísimo dentro del sistema parlamentario. Entonces, digamos, es un largo a mediano, largo plazo, lamentablemente, llegar a construir algo así que sea duradero o que tenga unas bases sólidas como para poder mantenerse en el tiempo. Creo que eso después te da poder de negociación en base al apoyo popular que tenés. Eso para mí es lo que debería hacer la nueva derecha, todo lo contrario a lo que capaz hizo el PRO acá en Argentina, que salió con los socialistas de la UCR, los cuasi comunistas de la coalición cívica. Eso no sirve porque justamente gobernás y no podés gobernar justamente. Entonces serviría algo más de consolidarse con tiempo, pero sabes que cuando te toque gobernar vas a poder adoptar políticas con solidez. Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Contestando a la pregunta, quizá agregando algo más de lo que dijo Augusto, es principalmente conformando un espacio que justamente sea realista en ese sentido, que comprenda que va a haber libertarios, que va a haber conservadores, que va a haber, acá en Argentina se puede hablar de nacionalistas, no es lo mismo en España, por supuesto. Quizá ahí se le dirían patriotas, pero podemos decirle patriotas también. A ver, lo importante es que precisamente el ejemplo de Vox es haber entendido esto en términos netamente políticos, en haberlo entendido en el sentido de que estamos quienes defendemos, como dicen ellos, ¿no? Defendemos a España y los que quieren su destrucción. Eso es lo que hay que construir precisamente. Quienes queremos defender a Argentina, quienes quieren la destrucción de la Argentina. Y plantearlo de forma muy clara, que no dé lugar a malos entendidos, ni a cuestiones, ni a grises, digamos. Eso se tiene que entender muy bien. ¿Quiénes son enemigos y amigos de la Argentina? Y hoy en día eso es posible desde el espacio de una nueva derecha. Pero sí, se tiene que conformar primero en Argentina, porque ninguna nueva derecha internacional, o mejor dicho, de algún otro país, nos va a tender un puente si nosotros primero no hacemos bien las cosas acá. Y eso es natural. Porque primero, como alternativa, tiene que ser seria. Tiene que tener esos cimientos. Tiene que tener una base social. Que eso es lo que, por ejemplo, acompañó a Vox. Una base social fuerte. Vox hace un evento, está colmado de gente. Alquila un teatro, como si fuera acá un Luna Park, está colmado de gente. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Cuando se tenga una base sólida de representación de distintos sectores en confluencia de esa idea concreta política, ahí se puede empezar a entablar relaciones con los otros movimientos de nueva derecha de cualquier parte del mundo. Y hay que resaltar también el éxito de Trump, de Bolsonaro, el éxito que está teniendo Vox, que está a menos de 1,5 puntos del PP. Vox actualmente está a menos de 1,5 puntos de ser segunda fuerza en España. Un país donde la batalla cultural está muy dura. Incluso culturalmente España está peor que nosotros. La agenda globalista, la agenda progresista avanzó muy fuerte en ese país. Entonces, claves de estos éxitos de las personas que mencionamos y de otras derechas, el éxito que está teniendo Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni en Italia justamente, es que jamás negociaron con lo políticamente correcto. Jamás negociaron con eso.
como sí, por ejemplo, hizo Kast en Chile. Kast al principio parecía ser una figura que iba a romper con todo esto de lo políticamente correcto, y en el tiempo entre la primera elección y el balotaje empezó a negociar con lo políticamente correcto. Empezó a hablar de temas de género, empezó a hablar de otras cosas progresistas. Eso es cavarte tu propia tumba o quedar expuesto como derechita cobarde. Entonces, es clave que para que una verdadera derecha, una nueva derecha se consolide en Argentina, es clave seguir los pasos de quienes ya tuvieron éxito. Jamás hay que negociar con lo políticamente correcto, jamás hay que negociar con la agenda progresista. De ninguna manera. Entonces, para cerrar el encuentro de hoy, merece también ser mencionado como corolario del tema a alguien que ya fuimos mencionando durante el programa, Agustín Laje, quien viene desarrollando un pensamiento con el cual cada vez nos identificamos más y consideramos sumamente realista en la definición política de lo que debería ser una auténtica derecha de cara a los enemigos. Escuchemos el populismo fragmento de su entrevista con Alejandro Bermeo, del portal Mises Report. Entonces, el populismo no es esa concreta división particular que hicieron los socialistas del siglo XXI. El populismo es la forma de dividir estos ambientes. O sea, digamos, se llegó a un punto de estupidez en el cual se pensó que el populismo era el contenido y no la forma. Y el populismo es la forma, no es el contenido es variable. A ver, ¿quién es populista también? Donald Trump. ¿Pero qué hizo Donald Trump? Hizo una configuración que tenía esta forma, pero distinto contenido. El pueblo era, por ejemplo, el padre de familia que se levanta a trabajar, no a vivir del Estado. La madre de familia que educa a sus hijos o que también sale a buscar el pan para la familia. El pueblo son las personas honestas. El pueblo son las personas que viven su vida en libertad sin molestar a los demás. El pueblo son los que transmiten la tradición de ser norteamericano. El pueblo es aquel que ama su bandera, que respeta sus símbolos patrios, que reivindica su historia nacional. El pueblo es aquel que se opone a las élites internacionales y en ese sentido, ¿qué es el antipueblo? Bueno, ahí entramos ahí. Son las élites internacionales, son los organismos internacionales, son las Big Tech, ¿sí? Son las fundaciones de los multimillonarios que financian progresistas por doquier, etcétera, etcétera. Son los medios de comunicación hegemónicos, es Hollywood, ¿sí? Entonces, una configuración populista es muy importante porque responde, a mi juicio, a dos cuestiones centrales. Por un lado, el mismo concepto de lo político precisa de la construcción colectiva de un nosotros que se enfrente a un ellos. No hay política allí donde no hay un nosotros que cristaliza como amigos y se enfrenta a sus adversarios. Bastante clara, ¿no? La definición del AGE de lo que es realmente un realismo político, de lo que es una construcción política, de lo que es un concepto de lo político, ¿no? De lo que es. ¿Qué reivindicamos como amigos? Los que vengan del lado del interés nacional, del lado del pueblo argentino. ¿Y quiénes son los enemigos? Por supuesto, como dijo, las élites internacionales. La izquierda que quiere dinamitar el Estado y convertirlo en una burocracia centralizada. La que nos quiere quitar las libertades. La derechita cobarde también podríamos decir, ¿no? Hay varias cosas que podemos mencionar de esto, ¿no? ¿Qué les parece? Exactamente. Laje viene mostrando completamente, son más que recomendables las últimas entrevistas. Incluso dio otra entrevista para un canal de Colombia en donde hablaba un poco de la situación actual argentina. También hablaba de que Javier Milei viene a romper con estas cosas que estamos viviendo hoy. Algo que lo caracteriza también es que él jamás ha negociado con lo políticamente correcto. Entonces, esta nueva derecha que se tiene que formar también tiene que ser, es clave que sea una derecha pragmática, que no esté sometida bajo ningún tipo de etiqueta. Las decisiones se toman
en su contexto, siempre a favor del interés nacional. Y esto Laje lo tiene muy claro. Y en las últimas entrevistas, en los conceptos que toca, también desarrolla todo esto. Así que la verdad que para mí es un lujo escucharlo. Viene afinando muchísimo sus conceptos en el último tiempo y está cada vez más posicionado, como dijiste Lucas, dentro del realismo político, en donde nos tenemos que posicionar todos para hacer el análisis de en dónde estamos parados, cuál es la realidad que vivimos en Argentina, cuál es la realidad de nuestros problemas. Una vez que nos paramos sobre esa realidad, estaremos mejor de cara, mejor preparados sobre las decisiones que hay que tomar para cambiar esa realidad. Pero ahora, si nos paramos negando la realidad, allí ya no podremos solucionar nada. Bueno, la verdad que el AGE viene este último tiempo, a mí me viene gustando cada vez más. Si bien hace un par de años capaz tenía muchas disidencias, creo que la realidad te va llevando a unificar criterio, y esto de amigo-enemigo es central. En cuestiones de ideas, de proyecto de país, tiene que ser claro denominar o marcar en el buen sentido, digamos, quién es tu contrincante. Porque en base a eso construís, negociás, permitís, no permitís, o equilibrás, digamos, después una política pública o un proyecto de país. Pero no, la verdad es buenísimo todo lo que dijo, cómo describió todo lo que se tiene que venir dando en lo que es la batalla cultural, en donde el pragmatismo, manteniendo tus principios, tus valores, tu tradición, tu historia, eso que remarqué cuando resalté lo de Roger Scruton, es central, porque en base a eso vos podés ser pragmático también con los demás. No te cerrás en un único pensamiento o en una ideología, en un dogma. No, vos podés, en base a eso, que es la representación de la sociedad, que es heterogénea, pero vos en base a eso después construís algo que los unifique en cierta forma, y poder proyectar de acá a 50 años, 20 años, digamos, para empezar. Pero es central ser pragmático a la hora de gobernar y de cumplir una función dentro de lo que sería el Estado. Si no sos pragmático y no sos capaz de adaptarte a la realidad, fracasás. Totalmente. Agrego como un comentario más sobre esto que dijo Agustín Laje. Qué importante que es esta definición, que puede parecer maniquea, dicotómica, pero que en realidad nos pone los pies sobre la tierra, porque si defendemos posturas que requieren precisamente la defensa de principios, la defensa de valores, la defensa de tradiciones, no podemos ampararnos en una indefinición política. No podemos convalidar este paradigma cultural de la modernidad líquida o del posmodernismo o de la posverdad, donde cada uno se autopercibe de una cosa de día y de noche se autopercibe otra, y al otro día, al rato, cuando le pintó otra cosa, se autopercibe otra. No. Acá se habla con contundencia. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis enemigos? Y eso se mantiene. De eso se trata también la defensa de las tradiciones. De eso se trata también la defensa de los valores y de los principios. Porque si no, no hay defensa. Si no hay una consistencia en el tiempo.
si no hay algo que pueda trascender el hedonismo al cual estamos acostumbrados en el acá y ahora, y que también fue fomentado por esa derechita, la que nos quitó los objetivos, tanto a nivel de las naciones como a nivel de Occidente, como civilización. La derechita que nos quitó esos objetivos y nos entregó al hedonismo es la misma la que luego se lamenta del ascenso de la izquierda. Entonces entendamos ese proceso para poder revertirlo, porque revertir ese proceso es también algo que se relaciona con otra cosa que dice Agustín Laje. No sé si pensás lo mismo que yo, Cande. Exactamente. Por eso vamos con el último fragmento de Agustín Laje, en donde habla del tema somos reaccionarios. De la derecha que ni siquiera hoy tiene para ofrecer lo que la izquierda sí puede ofrecer, que es algo nuevo. La derecha ni siquiera sabe cómo ofrecer algo nuevo. Y ofrecer algo nuevo no significa hacerse progresista. Muchas veces ofrecer algo nuevo es retornar a lo anterior al status quo imperante. Vos fíjate que en ese sentido, más que conservadurismo, a mí me gusta, es menos conocido por el público, por eso no lo uso, pero la palabra reaccionario es mucho más concreta, porque el conservador es conservador ¿de qué? A mí muchas veces me dicen, vos sos conservador. Bueno, a mí me han rotulado de muchas cosas, pero yo digo, ¿y qué es lo que se supone que yo quiero conservar? Es más, yo creo que nosotros hoy somos más radicales que cualquier izquierdista de por ahí. Nuevamente clarísimo en su definición, ¿verdad? Cuando se habla de conservador, obviamente uno quizá evoca principios, valores, lo esencial de la cultura occidental. Pero claramente no podemos mantener una actitud conservadora respecto de este orden, porque este orden es lo opuesto a lo que está bien, es lo opuesto a un orden normal de sociedad. Y eso estamos precisamente conscientes de eso, y por eso estamos hablando de esto. Exactamente, porque cuando uno habla de que hay que conservar, pero actualmente, con el avance de la agenda progresista dentro de la cultura, justamente no es que hay que conservarlo, hay que reaccionar. Por eso es fundamental y clave que la nueva derecha, como parte de no negociar con lo políticamente correcto, plantarse contra lo políticamente correcto, no depender de eso, no tener miedo a que te etiqueten los medios, que te demonicen, porque de por sí lo van a hacer. Si todos los medios, de nuevo, trabajan para la agenda globalista, hagas lo que hagas, te van a demonizar. Entonces, bajo ningún concepto tenés que negociar con lo políticamente correcto. Entonces, como lo actual no hay que conservarlo, sino que hay que combatirlo, justamente por eso Laje dice, somos reaccionarios, porque la nueva derecha tiene que reaccionar. La mayoría silenciosa, que tienen sentido común, y que aunque tal vez no tengan los argumentos para justificar y dar explicaciones concretas de por qué no está de acuerdo con lo que plantea el progresismo, el mismo sentido común los hace no estar de acuerdo. Pero es fundamental, es clave, que esta mayoría silenciosa reaccione al avance de la agenda progresista. Hay que combatirlo, hay que frenar esto que está sucediendo. Por eso Agustín Laje dice, somos reaccionarios. ¿Vos qué querés agregar, Augusto? Bien, parece que Twitter está tiene bastantes problemas con las cosas que estamos diciendo y las cosas que estamos exponiendo en este directo. Pero bueno, es también parte de la lucha. Cuando dice reaccionario, Agustín, claramente se refiere a la actitud de buscar precisamente no negociar, como dice Candela, con el orden imperante, que en realidad, a nuestro modo de ver, es un desorden. En realidad es un desorden, no es un orden. Porque precisamente la actitud totalitaria de
de esta izquierda y este globalismo se valen del desorden social. Y el verdadero orden social tiene que ver también con la libertad, tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver con reglas que se acuerdan tácitamente en la cultura, que se acuerdan de alguna manera y se respetan de forma tradicional. Tiene que ver con lo que fue la tradición que se pasa de generación en generación desde las familias. Ahí está el rol de la familia también en la comunidad. Pero precisamente es en base a un orden y a una autoridad y a ciertas autoridades dentro del orden social que van a ser, digamos, convalidadas dentro del mismo entorno social. Acá nadie habla de una imposición de arriba hacia abajo. Cuando uno reivindica esta nueva derecha, en realidad es una noción de orden a partir del equilibrio de fuerzas tras una noción común de lo que se quiere como destino. Lo que quieren imponer un ordenamiento, entre comillas, como decimos, siempre caótico, porque lo caótico siempre está relacionado con lo totalitario, de eso no hay ninguna duda, si no miremos el siglo XX. Pero, precisamente, ¿cómo se basa esto totalitario? De arriba hacia abajo, como que en las instituciones supranacionales. Eso es lo que, contra eso debemos reaccionar. Por eso la palabra reacción está muy bien. Y luego vendría la actitud activa que propone, propositiva, de lo que es verdaderamente para nosotros, desde la derecha, un orden. Bueno, agrego algo cortito, justo se me cayó. No sé por qué estoy teniendo problemas con Twitter en el celular. El status quo actualmente es progresista, es comunista y es totalitario. Está muy bien esto de que ¿qué vamos a conservar de ahora? Y bien, no nos vayamos de Argentina. Hace años que se viene implementando este tipo de políticas y bueno, la pobreza, el desempleo, los planes, bueno, todo este tipo de, bueno, todo el ministerio que no me gusta para nada, que es déficit puro, que tiene 2 billones de pesos en cartera, como el de la mujer, que encima hace políticas con inputs totalmente equivocados y terminan haciendo políticas que no solucionan nada. Bueno, tenemos un status quo en el cual no hay nada que rescatar y no podemos mantener nada de eso. Frente a eso está muy bien la palabra reaccionario, reaccionar a lo que nos está destruyendo poco a poco como sociedad y como sociedad que podría llegar a construir un futuro para las próximas generaciones. Frente a eso hay que reaccionar y creo que es una muy buen término teórico para mantenerlo y tenerlo en cuenta y saber que después de esa reacción, de hacer ver lo que está mal, proponer, como bien dijo Lucas. Bueno, precisamente quien ha sabido reaccionar y generado realmente un movimiento quizá cultural, social, intelectual en Brasil, ha sido alguien que falleció ayer por la noche, que fue Olavo de Carvalho, que fue el gran pensador, filósofo, escritor brasileño de la derecha, que fue el primero en relacionar, quizá en esta región, a la izquierda con el globalismo. Y inclusive fue de los que popularizó el término globalismo, que antes era una categoría que se usaba solamente en relaciones internacionales. Bueno, él la popularizó al análisis político llano, es decir, al análisis político de la realidad, ya sea de Brasil o de cualquiera de nuestros países a nivel de las ideas políticas. Bueno, fue Olavo de Carvalho quien introdujo el globalismo a todo este análisis que estamos haciendo. Cuando hablamos de globalismo hablamos también de izquierda, y cuando hablamos de izquierda, hoy no se puede hablar de izquierda sin hablar de globalismo. Bueno, eso, así como revitalizar las categorías de derecha de una perspectiva realista, concreta, de batalla cultural, fue también Olavo de Carvalho, y por eso le rendimos ese homenaje a su fallecimiento el día de ayer, en la noche que pasó ayer. Así que
así como homenajeamos a Scruton en su fallecimiento, que ya tuvo, el 14 de enero tuvo ya 2 años, bueno, también va para Olavo de Carvalho en Brasil, que hay que aprovechar que tenemos referentes dentro de la región. Ni siquiera tenemos que buscar demasiado en otros continentes. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron del otro lado acá en Twitter, así como también los que estuvieron por Twitch. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, el canal de YouTube de Nueva Argentina y Causa-Argentina en Telegram, Twitch e Instagram también. Nos vemos el lunes que viene a las 10:30, en donde estaremos haciendo un análisis geopolítico con un gran invitado, un gran analista como es Cristian Taborda. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, gracias por estar ahí. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches a Gracias por todos. estar del otro lado.